Mientras se van conectando a nuestro live, les recuerdo que seguirnos en nuestras redes sociales como @GloboMiami, Instagram, Twitter y Facebook. Como todas las semanas me acompañan Sergio Monsalves y nuestro invitado de la casa, el analista de IHS Markit, Diego Moya Ocampos. Hoy se une otro invitado de lujo. Tendremos al venezolano y director de cine Jonathan Jakubovics, así que el programa de hoy promete. Hoy, como todas las semanas, agradecerles a la audiencia por estar con nosotros todos los martes a la 1 p.m. a través de nuestra plataforma de Facebook Globo Miami. Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia y el Congreso de los Estados Unidos de América reconoce al tío Sam como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos en 1961. Hoy FOMO está con nosotros el director de cine venezolano Jonathan Jakubovics, quien dirigió entre otras las famosas películas Secuestro Express, donde participaron Mía Maestro, Rubén Blades y el crew de Los Vaguitos y Maleantes, Vudú, Niga y el DJ 13. Hands of Stone, Mano y Piedra, que plasma la vida del boxeador panameño Roberto Durán y en la que participaron Edgar Ramírez y Robert De Niro. Además, Jonathan Jakubovics también escribió Las aventuras de Juan Planchar y la más reciente, La venganza de Juan Planchar, novela que cuenta la historia de un joven del Cafetal, graduado en la Universidad Metropolitana, que de repente obtiene las altas sumas de dinero y con un afán por vivir las excentricidades de la boliburguesía. Con él hablaremos sobre esta novela, pero también de su percepción sobre el cine venezolano. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público que los escucha normalmente. Sergio, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo va esta semana? ¿Cómo arrancamos? Un gustazo, Camilo. Bueno, por supuesto, invitado de lujo Jonathan y Diego. No, únicamente reportando cosas que han ocurrido con la página, la controversia que hubo la semana pasada con el artículo de María Corina y esta semana que prometo un artículo sobre lo que está pasando en Sabana Grande, que se llama El Cementerio de Sabana Grande. Pero bueno, a lo que vinimos, un gustazo de compartir otra vez con ustedes a la distancia. Muy contento, en Londres salió el sol otra vez, cosa milagrosa. Y bueno, muy contento de poder compartir el programa con Jonathan, a quien muchos conocen como un gran director de cine, pero yo soy un gran aficionado de Jonathan Jakubovics como el novelista, ¿no? Un gran escritor y bueno, pues me siento muy contento de haber leído recientemente La venganza de Juan Planchar. La compré en Amazon, a pesar de que la recibí como por 5 canales distintos por el WhatsApp, pero bueno, la compré realmente y la leí pues en mi Kindle y espero poder comentarla el día de hoy. Extraordinaria novela. Muy buena, fantástica, muy buena, y una gran contribución a la literatura latinoamericana realmente. Jonathan, yo quiero arrancar con una pregunta directa. ¿Es Juan Planchar una figura aspiracional en la Venezuela de hoy? O sea, yo creo que sin duda hay gente que lo podría percibir así. O sea, la realidad es que hay un problema moral generalizado en sectores importantes de Venezuela que son en primer lugar los que eligieron a Chávez, ¿no? Donde la moral, donde el derecho a la vida, donde llegar al poder sin matar a nadie toma un papel secundario y dentro de esa estructura donde el crimen paga y donde el abuso y el ser más vivo que los demás trae beneficios, puede funcionar como una figura aspiracional, pero obviamente no está concebido para que así sea, ¿no? O sea, la idea de Juan Planchar es que muestre todo lo horrible que somos en todas nuestras dimensiones y el que lo vea como una figura aspiracional creo que es parte del problema y tiene una enfermedad difícil de curar. 100%, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esa pregunta obligada porque
viendo unas generaciones, ojo, sin generalizar, ¿no? No nos vayan a caer ahorita a todo el mundo a golpe aquí por estar generalizando eso, pero viendo de verdad una generación en la cual es mucho más fácil aspirar a conectarse con el poder central de Venezuela para generar algún tipo de negocio, coimas, etc., más allá de labrarse una carrera convencional, estudiar una carrera, aspirar por un posgrado, entrar a una compañía que pueda tener, ¿sabes?, un futuro estable con tu familia, etc. Hoy en día vemos que es mucho más, o sea, el joven dispara más hacia ese lado de poder conectarse, ¿no? Es también hasta como una especie de adaptación a la supervivencia dentro de Venezuela. Lo que pasa es que yo siento que hay una estructura fundamental en el comunismo que hace que el Estado pertenece a un partido político y la sociedad entera se convierte en prisionera de ese partido político y la única opción que se tiene de surgir es siguiendo las normas de ese partido político. Y no es que solo hacen más fácil el éxito si se pertenece a la revolución, sino que hacen todo lo necesario para que sea prácticamente imposible el éxito si no se pertenece a la revolución. Entonces es normal que en medio de la desesperación de esa realidad existan personas que digan, mira, yo no puedo con ellos, por lo cual me les voy a unir. Y eso es parte del proceso de envilecimiento generalizado que ocurre en dictaduras como la nuestra, donde tú ves gente que era normal, que era decente, que tenía sueños, que tenía aspiraciones, que llega un momento en el que ceden y dicen, mira, yo tengo que alimentar a mi familia, yo no lo logré, yo marché, yo hice todo y yo simplemente no me puedo ir del país por esto o por lo otro. Y se deciden a simplemente unirse a la corrupción y unirse a todo un proceso profundamente amoral porque sienten que no les queda ninguna otra opción y no son ni siquiera responsables de lo que ocurrió, ¿no? Y eso se ve mucho en esta segunda parte de la novela, donde Juan Planchard se justifica todo el tiempo o se intenta justificar todo el tiempo como una víctima de un proceso que él no eligió y de una sociedad que tiene una estructura definida que él no puede controlar y cuyas únicas dos opciones que le ofrecían era ser un pelabola, como dice él, o ser millonario. Y él, como no tiene vocación de pelabola, decide ser millonario. Sí, vemos en la segunda parte, en la venganza de Juan Planchard, como, sin ser spoiler alert, y más bien recomendando a todos que adquieran la novela porque de verdad está excelente, ¿no? Pero vemos como él se encuentra con sus viejos amigos y ve que ahora están todos metidos en el guiso, hablándolo claro y raspado, ¿no? Y entonces, bueno, ves lo que hablábamos de la adaptación. Si no estoy con esto, ¿cómo sobrevivo? Sí. El caso del amigo que se encuentra en la universidad en el Hotel El Alba, ¿no? Que no estaba en nada, pero de pronto se lo encuentra conectadísimo ahí, ¿no? Y le sirve para presentarle, si no me equivoco, a la rusa, ¿no? A Natasha, si mal no recuerdo, Jonathan. Jonathan, hace un trabajo extraordinario en el marco de la novela y yo creo que algo muy, muy valiente y que lo haces con bastante éxito, que es resumir en el contexto de la novela la complejidad de cómo funciona el control de cambio, cosa que no es nada fácil, y luego también demostrar de manera muy, muy sencilla no solamente cómo el régimen funciona como una organización criminal, por supuesto, demostrando también los componentes ideológicos, cómo contrastan los elementos ideológicos con la naturaleza criminal del régimen, sino también el tema geopolítica, las relaciones con Rusia, con Irán, el tema de Siria, extraordinariamente descrito. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el proceso de armonizar todo ese nivel de detalle dentro de la dinámica de la novela sin que pierda el dinamismo que caracteriza el Juan Planchard de las aventuras y que luego viene en la venganza con la misma velocidad que uno pasa las páginas y no importa lo complejo? ¿Cómo fue ese proceso de investigación y cuál fue la técnica detrás de eso?
Mira, es difícil explicar así paso por paso cuál es la técnica, porque, o sea, en realidad eso yo creo que le debería tocar a los lectores y a los críticos explicar cuál es el balance que existe ahí, y que tú digas que funciona es lo que en todo caso tienen que decir ustedes y no yo, ¿no? Yo en realidad lo que hago es tratar de combinar información que sé que existe y que sé que mucha gente desconoce dentro de una trama de personajes que permiten que se conozca esa información, ¿no? Porque en realidad Venezuela hace ya muchos años dejó de ser un problema venezolano y se convirtió en un problema internacional, donde la mayoría de los actores ni siquiera son venezolanos, ni siquiera viven en Venezuela. El mismo Chávez se fue de Venezuela, o sea, la gente se olvida de que Chávez abandonó el país cuando se enfermó, ¿no? O sea, él se arrancó, fue uno de los primeros que se arrancó y se murió afuera, ¿no? Y eso es parte de la dirección que ha tomado la revolución y convirtiéndose Venezuela en una especie de terreno de fuente de riquezas, pero que se manejan en buena medida desde el extranjero. Y bueno, yo siempre trato de conectarme con el lector, digamos, yo creo que el secreto es que mi lector ideal es un tipo venezolano que nunca se ha leído un libro en toda su vida, y si se ha leído uno fue La aventura de Juan Planchar, ¿no? Mucha gente me escribe y me dice, me he leído los libros de mi vida, La aventura de Juan Planchar y La venganza. Y ahora La venganza. Y la verdad es que a mí eso me enorgullece mucho, porque ese es el lector que yo tengo en la cabeza cuando estoy escribiendo. Yo no estoy tratando de ganarme el Nobel de Literatura. Yo estoy tratando de conectarme con gente que normalmente no lee. Y claro, si tú ves en el momento en el que más o menos se pone enredada toda la filosofiadera entre Natalia y en el avión, y cada uno como que está dando su teoría sobre Venezuela, y yo siempre vuelvo a Juan y explico como Juan lo que le está es mirando las tetas a Natalia, ya no entiende absolutamente nada porque está totalmente rascado. Y creo que es la manera de ser fiel al personaje, pero además ser fiel al lector, que está dispuesto a ir a donde sea con Juan, porque primero que nada Juan lo hace reír, y eso es fundamental para perdonarle cualquier cosa, porque Juan es muy divertido de seguir. Y después porque Juan mismo tampoco entiende un coño, y eso es muy importante, porque el que te está contando las cosas que está aprendiendo te lo cuenta desde una perspectiva innovadora para él. Él no sabía nada de esto, él es un tipo sencillo que no estudió política internacional, que no tiene ni idea de lo que están diciendo, y lo está aprendiendo digamos, junto con el lector, y eso yo creo que es lo que permite que se puedan combinar elementos de geopolítica con una trama tan divertida como la primera, que no tenía tantos elementos de geopolítica, pero que yo creo que son necesarios para entender la dimensión del peo en el que estamos metidos, porque yo siento muchas veces que hay un rechazo del venezolano a liderazgos que tenemos, porque no solucionan el problema rápido, cuando pareciera que el problema es que no entienden la dimensión del problema, y que no es tan fácil como decir, bueno, que venga una invasión, o no es tan fácil la discusión de si voy o no a elecciones. A mí, por ejemplo, me parece completamente ridícula. O sea, no entiendo todavía qué interés tiene si va o no va a elecciones. Eso es como decir si va o no al cine. O sea, es una cosa que no tiene ninguna importancia en la geopolítica del país. Y creo que mi intención un poco con esta novela era invitar a entender un poquito más todos los factores que influencian las cosas que pasan en Venezuela. Hay una frase terrible que dice Saab en la novela, que a los venezolanos les pasa de todo, pero nunca les interesa saber por qué. Y creo que es uno de los pecados más grandes que tenemos como nación, que nunca ha habido interés en entender qué está más allá de lo obvio, y lo hemos aprendido por las malas, ¿no? Hemos llevado golpes por todos lados y las cosas nunca suceden de la manera como esperábamos que sucedieran, en parte porque no hay un entendimiento
y hay una subestimación del otro lado que sí tiene un entendimiento geopolítico del planeta, ¿no? Y siempre se hablaba de Chávez como ignorante y de todos estos tipos como Nietzsche, como brutos, cuando ellos desde el principio eran parte de un proyecto geopolítico en un principio impulsado por Fidel Castro, que era un genio desde el principio, montó todo el grupo de los países no alineados e hizo todo un circuito de poder de los pobres y de los chiquitos que terminó influyendo de manera gigantesca en el planeta. Y Chávez también tenía mucho conocimiento de esto y también tenía alianzas muy específicas en el Medio Oriente desde el principio y es muy difícil competir contra gente que está apoyada por potencia y gente que cree que las cosas se resuelven rapidito si tú haces campaña yendo a todos los pueblos de Venezuela. O sea, es lamentablemente una desventaja muy grande y mi intención con el libro es un poco acercar a la gente a la magnitud del peo en el que estamos metidos, porque yo sí creo que en la medida en que lo entendemos, más valoraremos los aliados que tenemos y podemos también tomar decisiones un poquito más educadas. Sí, efectivamente. Me recuerdo una frase de Juan Planchar. Hay una virtud en tu novela que es la de ser honesta. Es decir, tú eres honesto siempre, tú eres transparente, tú te comunicas con el público que, como lo dices tú, te quiere entender y te pones a ese nivel y sabes además comunicarte, sabes utilizar bien las palabras adecuadas, sin eufemismos, sin ningún tipo de florituras, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces y que criticamos en la literatura nacional. Cuéntanos un poco de esa propuesta tuya, Jonathan, que vienes desarrollando desde Secuestro y que se refrenda también en el caso de la literatura y de la novela La Venganza. Bueno, yo creo que, o sea, Venezuela es un país donde era muy difícil desde el principio, cuando hice Secuestro Express, era muy difícil lograr que era una película venezolana, ¿no? Las cosas afortunadamente cambiaron un poco después, pero el cine venezolano era visto como algo pésimo, ¿no? Como algo horrible. Y yo lo que intenté desde el principio con Secuestro es traer una realidad que se negaba y que se trataba de formalizar utilizando actores formados en escuelas de teatro haciendo de malandros, ¿sabes? Cosa que no engaña a nadie. A los Chalbó, pues. Sí, entonces, claro, tú veías una cosa que era un actor gritando, ¿no? Pensando que así son los malandros y es algo que yo pensé que era parte del problema y que de verdad le debo muchísimo a los vagos y maleantes, específicamente a Vudú, a Niga, a 13, que un poco me educaron en un mundo que yo como persona que creció en el este de Caracas no entendía más que superficialmente, y me involucré con ellos en la escritura del guión y mucho de lo que se ve en Secuestro Express fue producto de ensayos que realicé con ellos y me abrieron los ojos de una realidad que nunca pude olvidar. O sea, muchos de los escenarios de las aventuras de Juan Planchar, por ejemplo, La Peste, fue una visita que hicimos mientras estábamos escauteando Secuestro Express. Consideramos en un momento dado hacer el final de Secuestro Express en La Peste y honestamente fue porque Mía Maestro vino con nosotros y me dijo, yo la verdad aquí no puedo actuar, esto es demasiado, ¿no? Porque de verdad estábamos ahí rodeados de fosas comunes, ¿quién carajo puede actuar, no? Y no se hizo el final de la película ahí porque realmente no tenía sentido. Pero me permitió ver La Peste, fuimos al barrio El Cementerio, hicimos algunas escenas ahí, vi muchos de los que tenían tragavenados en el cementerio, fue parte del proceso de Secuestro Express, cosa que después aparece en las aventuras de Juan Planchar. Y todo ese proceso me educó mucho y sobre todo me abrió los ojos de la completa desconexión que hay entre los mundos de Venezuela. Cómo no tenemos ni la más mínima idea de cómo vive el otro, ¿no? Y eso era algo que yo sentía mucho
mientras filmábamos Secuestro Express en el centro de Caracas, no había nadie con el que tú hablabas que no fuese chavista y nadie ni siquiera había conocido a alguien que no fuese chavista. Y si filmábamos en Altamira al mismo tiempo, recuérdate que esto fue después de las protestas del 11 de abril y todo, ellos pensaban que ya el chavismo se había acabado y no había nadie que fuese chavista, ¿no? Que ya eso había terminado. Entonces, esa completa desconexión a mí me llamó muchísimo la atención, me alarmó mucho y nunca la pude olvidar y pensé que un poco mi misión como cineasta, pero también como escritor de estas novelas, es conectar ambos mundos y hacer que si existe gente del oeste que se lee la novela, entienda la cantidad de billetes que están manejándose en los guisos, cosa que la otra parte de Venezuela puede entender un poquito mejor porque entienden que estos tipos están comprando caballos en las subastas de Kentucky por $2 millones y hay edificios completos en Miami, cosa que la gente de Petare no necesariamente entiende, y que la gente del este de Caracas entendiese también la magnitud de la corrupción y de las dificultades por las que están pasando el otro lado. Y yo creo que en la segunda novela hay algo mucho más depravado, que es una especie de alianza entre la revolución y los grupos de poder tradicionales. Porque en el fondo eso es lo que yo pienso que es el verdadero infierno que logró Nicolás Maduro. Porque Chávez tenía una especie de desprecio en contra de la oligarquía y los grupos de poder, y eso tenía cierta narrativa coherente dentro del comunismo tradicional, de joder a los ricos para beneficiar a los pobres. Pero lo perverso de verdad de Maduro y de lo que ha pasado en los últimos años es este surgimiento de hijos y nietos de oligarcas famosísimos que de repente se meten en guisos con la revolución y empiezan a hacer más billete que nadie, empiezan a utilizar sus conexiones internacionales y su conocimiento del mundo de los negocios internacionales para hacer guisos con la revolución, ¿no? Y tienes al nieto de Jacinto Convit, tiene gente así que son nietos de los mitos, ¿no? De la gente que más uno admiró en la historia de Venezuela, guisando como locos, como revolucionarios cualquiera. Y yo pienso que eso ya es un nivel de perversión muy, muy, muy avanzado, porque ya ni siquiera hay el intento porque parezca una revolución comunista o socialista, sino es simplemente un asalto abierto y descarado a una cuerda de víctimas que están ahí pensando que esto todavía es o no es lo otro, y la realidad es que hay un montón de gente resistiéndose y creo que y ese era mi dolor más grande que me hizo escribir la segunda parte de la novela, porque la primera está bastante estructurada entre lo que es el chavismo y lo que es el otro mundo, ¿no? En esta novela se mezclan todos y todos están siendo manipulados o siendo utilizados por fuerzas internacionales, y eso me parece mucho más grave, mucho más difícil de combatir, pero a la vez me parece que es mucho más fácil unirse como venezolanos contra eso, porque ya no se trata de ricos y pobres, se trata de enfermos mentales y gente normal. Jonathan, perdón, te interrumpa, es que siguiendo lo que estás hablando tú, ¿no? Ahí hay una perversión ahorita desde el régimen de Nicolás Maduro, por así llamarlo, de involucrar a todo este sector, desde empresarios y políticos de la oposición. Lo vemos incluso recientemente con el tema de los diputados Alacrán y todo este tema de todas estas figuras de la oposición que se vieron comprometidos y comprados, ¿no? Para hablarlo bastante transparente. Se acercan unas elecciones ahorita 6 de diciembre, que bien estás hablando tú, que lo hablan con una facilidad como si fuese ir al cine, y yo creo, expongo mi opinión muy personal, que me parece una locura, ¿no? Ir a elecciones ahorita con un régimen que a todas luces tiene todo, ya tiene los resultados de esas elecciones, las tiene en el escritorio. La pregunta va: ¿ves a una Venezuela que se reconoce
o aspiras ver a una Venezuela que se pueda reconocer un sector con el otro, que se pueda incluir uno con el otro? Porque obviamente hay un resquebrajamiento social muy marcado, bueno, muy bravo, en donde pensamos que no nos aceptamos el uno al otro. Mira, yo creo que eso es una conversación que se puede tener una vez que se acabe este peo. O sea, es que yo siento que hay una nobleza venezolana que nos invita siempre a preguntarnos si somos capaces de perdonarlos cuando todavía nos están matando. O sea, no podemos hablar de perdonar cuando dejen de matarnos, ¿no? O sea, es el único país del mundo que en medio de la tortura está gritando: yo te perdono, no te preocupes. O sea, aquí hablemos de perdón, hablemos de reconciliación una vez que podamos salir de esta locura que está pasando, que yo creo, y obviamente no está fácil salirlo. Yo sí creo que hay una mayoría inmensa de venezolanos que valen la pena y que son gente decente y que no tienen la culpa de este desastre. Yo no creo en ese crimen colectivo y esa responsabilidad colectiva que algunos, ¿sabes?, intentan convencer a la sociedad venezolana de que todos somos culpables. Yo creo que hay innumerables culpables, pero creo que hay una posibilidad de crear un país en el futuro. Lo que pasa es que estos tipos tienen demasiado que perder y tienen demasiado miedo de que los van a meter presos, y es muy difícil convencer a un secuestrador que se vaya a la cárcel cuando él tiene todo el poder, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay que ser realistas y hay que sincerarnos. Yo de verdad no creo que vale la pena ni siquiera perder tiempo en la conversación de elecciones o no elecciones, porque las elecciones obviamente son una estrategia que ellos tienen para tratar de que les bajen la presión de las sanciones y para que le baje el bloqueo que se les tiene a nivel internacional, que sí les ha hecho muchísimo daño. Y que ahora tienen otra vez a Venezuela sin gasolina, y puede llegar un barquito de Irán y puede llegar esto y lo otro y tener gasolina por un mes, pero al final no funciona el país, ¿no? Y ellos, para crear un país que más o menos funcione, que es lo que tenían antes, van a hacer lo que sea necesario, y si tienen que meter a Capriles en el gobierno, van a meter a Capriles en el gobierno. O sea, ellos no tienen ideología, ellos son sobrevivientes por excelencia. Y eso obviamente es peligroso porque es mucho más sabroso estar en el poder que no estarlo, y es muy fácil engañar a la comunidad internacional de que sí cambiaron, de que ya no tienen presos políticos, de esto y lo otro, y con eso permitir que ellos tengan una segunda vida, ¿no? Mira, no es fácil la situación. En realidad yo no soy político, yo no soy el que tiene las respuestas de cómo se soluciona este peo. Yo creo que mi labor en todo caso como escritor, y es lo que intento, es tratar de que la gente entienda aspectos y dimensiones de la crisis que quizás no entendían antes, y poner mi grano de arena para que así entre todos consigamos una solución a un conflicto que personalmente no le veo muchos precedentes en la historia de la humanidad, porque tiene aspectos de la Unión Soviética, tiene aspectos de Cuba, pero también tiene aspectos de la Chile de Pinochet, y tiene aspectos de la guerra siria. O sea, no hay un manual. Es inédito este caso. Y tiene aspectos del Chapo Guzmán y de Pablo Escobar, ¿no? Pero a diferencia del Chapo Guzmán, que ejercía control en Sinaloa y de repente influía en el Ministerio del Interior, o Pablo Escobar, que llegó a ser senador y ejercía control en Medellín, o el cartel de Cali, que ejercía control en Cali, nunca estos criminales ejercieron directamente el control de los órganos del poder, ¿no? Y te pregunto una cosa, Jonathan, ese desprecio al cual tú señalabas, digamos, de esa nueva Venezuela en la cual se articulan, digamos, las élites tradicionales, digamos, con esas élites emergentes del chavismo, yo creo que se resume muy bien en la narrativa del personaje Saab, ¿no?, de la novela, en su intercambio con Juan Blanchard. Y tú trataste el tema de la peste. Yo creo que sí, la peste, por supuesto que desde el punto de vista narrativa literaria, es la parte más intensa de las aventuras de Juan Blanchard. Si pudiésemos contrastar
el capítulo más semejante a la peste en su complejidad y en su profundidad literaria en la aventura de Juan Blanchard, sin lugar a dudas, si me permites, creo yo que sería el capítulo relacionado con la tumba y la tumbita, ¿no? Y esa dinámica que bien tú tratas de la sociedad de cómplices, ¿no? Y cómo algunos también son forzados a ser cómplices y no hay vuelta atrás, ¿no? Y ese temor a que cualquier cambio de régimen implica no solamente, digamos, la pérdida del poder, sino también implica el ser efectivamente enjuiciados y que tengan que enfrentar, digamos, las cosas que han hecho en el pasado, corrupción y violaciones grotescas de derechos humanos. Jonathan, en el tema de la tumba y la tumbita, de Diego, preguntándote cómo diseñaste tú ese capítulo literariamente, porque es muy vívido, pues, es un capítulo muy fuerte de leer. Supongo que para escribirlo debió ser también un parto, ¿no? Muy fuerte. ¿Y qué hay de cierto? Es decir, ¿qué tan ciertos son efectivamente estos, digamos, estos testimonios, tanto de la tumba como de la tumbita? Mira, yo creo que hay un elemento que tú mencionas que es muy importante, que después de la visita a la tumbita, Juan no tiene opción de voltearse, ¿no? Y eso es muy importante para entender la gran pregunta que nos hemos hecho todos los venezolanos desde hace 20 años es ¿por qué no se voltea nadie? ¿No? ¿Por qué nunca ha habido un intento de golpe de Estado a Fidel Castro, por ejemplo? Es algo de verdad impresionante, ¿no? Y en Venezuela las pocas cosas que ha habido han sido sumamente pequeñas, ¿no? Y la respuesta es tan sencilla como esa. Hay una estructura de comprometer a todo el mundo que hace que efectivamente el que se voltea sabe que va a ir preso en un futuro país gobernado por gente normal y con leyes normales alineados con la comunidad internacional. Después de la visita, Juan es un violador de los derechos humanos, ¿no? Y está en video. Entonces, yo creo que eso es muy importante para entender por qué nadie se voltea, ¿no? Y por qué a veces esa ambición que yo he visto muchas veces que tiene incluso hasta la administración Trump, que tú veías a Bolton y veías a todos estos tipos tuiteándole a Padrino que se voltee. O sea, es una cosa casi cómica. O sea, yo tengo aquí amigos cubanos que yo le dije que parece que la ambición de Trump era que los militares se volteen. Entonces es como cómico para ellos, porque como que se volteen hacia dónde, si ellos son el poder. O sea, y esa ingenuidad es muy, muy característica del rollo venezolano, ¿no? Que dice, bueno, claro, Padrino se voltea, toma el poder, mete preso a Maduro y los gringos le dan lo que sea. Sí, pero Padrino no puede, ni que quiera voltearse, está comprometido hasta los tuétanos. Y para mí era muy importante mostrar la tumba porque de todas las cosas y de todos los crímenes que tiene la revolución, yo pienso que eso lo puso en otra categoría. O sea, yo creo que la construcción de una cárcel de torturas al estilo antiguo es algo que es una mancha indeleble en todos aquellos que formaron parte de esto, por más leve que haya sido su participación, porque eso ya son crímenes de lesa humanidad. O sea, es algo que tú siempre puedes argumentar que al niño que mataron en una manifestación lo mataron porque estaba lanzando piedras, había nervios, había cosas y no sé qué, pero estas cárceles de tortura es algo que se hace en frío, es algo de laboratorio, ¿no? Sí, no es diseñado completamente. Sí, no es algo blanco, de valor de una confrontación, es algo que ya es un crimen que implica a todos aquellos que de alguna u otra manera hayan sido partícipes de la revolución. Y para mí era muy importante mostrarlo en el libro porque la defensa de este tipo de personajes históricamente es yo no sabía nada, ¿no? Sí. Esa siempre ha sido la defensa y yo creo que desde mi pequeña tribuna mostrar en detalle lo que he recogido de testimonios de primera línea y de segunda línea de gente que ha estado ahí y de incluso
gente que ha estado del otro lado. Hay un torturador que está como testigo protegido en Miami, con el cual tuve la oportunidad de hablar, y muchas de las descripciones que salen en la novela y que Sergio dice que son muy vívidas, vienen directamente de testimonios de esta persona que es básicamente uno de los que perpetraron estos crímenes, por lo cual no tiene ningún interés en negarlo. Y creo que es muy importante que se sepa que esto está ocurriendo y además que quede testimonio, porque Venezuela corre el riesgo de que se sanitice el legado de la revolución cuando esto termina, ¿no? Porque somos un país por naturaleza muy malo en recordar su historia y con muy pocos cronistas, ¿no? Si tú te pones a ver en los últimos 20 años la cantidad de libros y películas que se han hecho sobre el chavismo, las puedes contar con las manos, ¿no? O sea, es sorpresivamente pequeño lo que se hace, y eso hace mucho más difícil cuando además se reprimen libros de historias y no se puede contar esto. Va a ser mucho más difícil contarle esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, y yo pienso que hacerlo a través de la literatura y de una obra que está estructurada de manera popular hace que sea más difícil de negarlo y sea más difícil de ignorarlo, y que sea más difícil para una persona que conoces de manera casual decirte, bueno, sí, yo estoy haciendo unos negocios con ellos, pero yo no me meto en política. ¿Sabes? Es más difícil decirlo cuando tú sabes que esos huevones con los que estás haciendo negocios están torturando niñas en sótanos en Plaza Venezuela, ¿no? Claro. Y eso es lo que... Y siendo sistemáticamente violadas. Perdón el spoiler para los que no han leído el libro. Hay demasiado que leer en ese libro. Pero es terrible, ¿no? Jonathan, tortura y violación sistemática, ¿no? Diego, que quería preguntarle a Jonathan, que aquí empatamos todos. Hacemos preguntas corridas y después Jonathan contesta. Sí. Jonathan, quería preguntarte que es sorprendente que en este retrato dantesco que hace, que es como, vamos a decirlo así, salvando las distancias, como una suerte, como una especie de divina comedia al estilo venezolano, con su picaresca, con su humor negro, el personaje menos malo, creo yo, según estoy leyendo, es Juan Planchar, porque tiene como un dejo de conciencia que le va abriendo como un foco de luz distinto. Cuéntanos de ese proceso que tiene Juan y de cómo se refrenda también en su propia experiencia que él tiene al ponerse en contacto con gente que realmente está sufriendo, como las personas que tienen que cruzar a pie la frontera. Sí, yo creo que es interesante lo de la Divina Comedia, porque eso es algo que me mencionó una crítica literaria, por el hecho de que él siempre está bajando, ¿no? Él baja por un ascensor a la tumba, él baja por un ascensor a la mina de uranio. O sea, hay una cosa que yo no ¿sabes? Es el tipo de cosas que uno construye de manera instintiva, pero y no lo pensé así como que vamos a hacer la Divina Comedia, pero después de que ella lo menciona veo como claramente hay algo ahí que me inspiró, ¿no? Pero yo creo que Juan Planchar es un tipo sin malicia desde el principio. Desde la primera novela tú ves como el tipo lo conejea a una carajita gringa de 17 años, 19 años, ¿no? O sea, es un profundo conejo. O sea, es un carajo que lo roban, lo meten preso, le hacen de todo, una niña que no tiene ni educación, ¿no? Y solo por su prejuicio de que como es rubia con ojos verdes, seguro es rica, ¿no? O sea, es algo profundamente ignorante y naif, pues hay una inocencia en Juan que a mí me parece muy importante para entender la sociedad de cómplices venezolana, donde gente que no es particularmente mala se pone a hacer negocio y se pone al servicio de gente que es profundamente mala. Y es algo que yo pienso que hasta hace muy poco la mayoría de los venezolanos fue que lograron terminar de entenderlo, ¿no? Cuando pasaba lo de Franklin Brito, la mayoría de la gente decía, no, ese es un loco, ese es un tipo que lo que quería era morirse, y empezaban a pasar estas cosas, y la mayoría de la gente como que no le paraba mucho al nivel de perversidad del que eran capaces ellos. Y cuando tú ves que ellos
claramente están dispuestos a permitir que la mayoría del país se muera de hambre, es que entiendes la magnitud de la perversidad de ellos. Y para mí era importante poner a un Juan Planchard que poco a poco va descubriendo los anillos del infierno y va descubriendo que hay consecuencias inesperadas en este mundo del cual él ha sido cómplice desde el principio y con las cuales él jamás podría estar de acuerdo, porque él no es así. Y yo sí creo que hay un porcentaje gigantesco de personas que han estado involucradas en la revolución que no son unos psicópatas, pero han estado ignorando de manera conveniente el nivel de psicopatía de las personas con las que están trabajando, y es muy importante ponerles un espejo y mostrarles el tamaño del crimen que han hecho para que primero dejen de ser cómplices y segundo para que pongan su esfuerzo y en especial su fortuna al servicio de la libertad de Venezuela, cosa que muchos, me consta, ya están haciendo. Hay muchísimos bolichicos que hicieron millones de dólares con la revolución, que están financiando opositores, que están financiando fuerzas, que están facilitando reuniones con grupos de poder tanto en Estados Unidos como en España, por un rollo de culpa, ¿no? Porque sienten que ellos se hicieron muy ricos con este crimen. Algunos te dicen, mira, yo importaba salmón y me facturaban el salmón al 1000% de lo que costaba y yo feliz de la vida, pero yo nunca dejé de hacer mi trabajo. Yo simplemente me beneficié de unos tipos que querían una comisión y me pagaban mi vaina 1000 veces más cara de lo que era, ¿no? Es un argumento que se podría discutir, ¿no? Sí. Que un empresario al cual un gobierno le da unas condiciones extremadamente privilegiadas para ganar dinero, haciendo lo que normalmente hace de una manera legal y lo que ha hecho durante 30 años, tiene menos culpa que un torturador. Pero el punto aquí es que sin uno no existe el otro. Y esa complicidad entre los que se hicieron la vista gorda y los que son imperdonables es lo que hay que romper y es lo que nos va a permitir en algún momento refundar un país medianamente decente donde se juzgue a los culpables directos y los culpables indirectos que se beneficiaron ayuden de manera política y económica a que las víctimas puedan volver a ser parte de un país normal. Sí, lo que pasa es que en ese punto sí es bien conocido que hay un sector de precisamente de estos bolichicos que están haciendo lobbies por todos lados y viendo a ver cómo soportan económicamente algunos esfuerzos para de una u otra manera poder darle la vuelta al escenario político en Venezuela. Pero no sería hasta un poco naif y llamarlo de alguna manera también pensar que esta gente, están prestando parte de sus fortunas o algo para que haya algún vuelco, pensar que de repente son gente que están trabajando para ambos lados, ¿sabes? Por un lado yo hago un lobby para quedar de una manera bien con la oposición y digan, bueno, fulano de tal está soltando X cantidad de dinero para sutano que está metido entre todo este tema de la oposición, pero por el otro lado también está jugando con la revolución en sus negocios y esto, e incluso haciendo bastante lobbies internacionales en Europa, sobre todo para seguir dándole un poco de oxígeno a la revolución. Yo creo que hay de todo, o sea, yo por lo menos tuve la oportunidad de reunirme con un personaje que trabajaba haciendo guisos con la revolución y en este momento trabaja directamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, a tiempo completo. De hecho, creo que gracias a eso no le congelaron las cuentas, ¿no? Y creo que hay de todo, pero creo que hay algunos que están, digamos, haciéndolo. La mayoría lo que yo escucho es que
te dice, mira, yo quiero vivir en Caracas. Claro. Y es algo que es muy, muy particular de Venezuela, que la gente le encanta Venezuela, le encanta Caracas, le encantaría volver al país en el que todos nosotros crecimos y no es real. Hay de todo, ¿no? Pero hay gente que tiene todo el billete del mundo para vivir en tremendo apartamento en París. Y si pudiese mañana se mudaría para Caracas. Y quieren regresar a Caracas, ciertamente, sí lo hay. Jonathan, te iba a preguntar precisamente en ese proceso creativo, en ese proceso investigativo, en donde para plasmar lo más real de estas escenas o de esta narración, ¿se te ha hecho fácil, se te ha hecho complicado poder buscar versiones del otro lado, hablando del otro lado, el lado revolucionario o de la dictadura, para poder tener eso para documentar y poder pintar esos escenarios? Mira, es que pasaron muchos años entre una novela y la otra, y en esos años muchos de ellos se me acercaron a contarme porque les encantó Juan Planchar, se sintieron identificados, se conocen otras historias y querían contarme. Y como pasaron muchos años, tuve la oportunidad de que no tuve que salir a buscar gente como loco porque tenía que buscar la investigación, sino que de alguna manera la investigación vino a donde yo estaba, ¿no? Y pude hablar con estas personas, pude hablar con gente. Además tuve el privilegio de que gracias a un proyecto que estoy desarrollando para cine que tiene que ver con espionaje, no tiene que ver con Venezuela, pero tiene que ver con la CIA y tiene que ver con otras agencias de inteligencia, pude reunirme con agentes de inteligencia que me dieron su visión y conocimiento, obviamente, dentro de lo que pueden reconocer sobre ciertas cosas que están ocurriendo en Venezuela, y eso también me ayudó muchísimo, ¿no? Pero es una cosa de que con el tiempo, leyendo mucho, reuniéndome con mucha gente y escuchando, incluso gente que me manda emails anónimos, a veces que hubo uno que era piloto de un jet privado, de unos bolichicos que me mandó un email anónimo de como 30 páginas, o sea, wow, algo impresionante con todos los detalles y todas las cosas, porque es un tipo indignado que no podía decir quién era porque ese es su trabajo y tiene que seguir volando, y además él tiene contratos de confidencialidad y de todo lo demás, pero un tipo que quería que se sepa las cosas que él vio, y era un piloto de los importantes de ellos, claro. Creo que todavía lo es, y ese tipo de cosas me ayudó muchísimo, y además leer mucho de los testimonios de Loren Saleh. Tengo muchos amigos en común con Loren Saleh, y otros que han sido torturados, y este testigo que mencioné hace un rato que está en Miami también, tuve la oportunidad de hablar con él. En Miami hay una comunidad de chavistas colaborando con el Departamento de Estado. O sea, tipos que transaron y están como testigo protegido en Miami, prácticamente en el mismo edificio, un edificio además al que le dicen Monsters Inc., porque ahí están todos los monstruos, y ahí están ayudando, pues, y yo creo que de manera más activa hace un tiempo, cuando de verdad la administración Trump estaba enfocada en Venezuela. Ahorita no sé qué estarán haciendo, pero en ese momento fueron parte de los que lograron liberar a Leopoldo, y hicieron algunas de las cosas que parecía que iban a salir bien, pero no salieron bien. Son gente que tiene muchos contactos con el SEBIN, gente que son de ellos, pues, y hay una realidad que es que la revolución sí es porosa, ¿no? O sea, sí tiene debilidades, sí hay muchos traicioneros, al final son venezolanos, ¿no? Entonces siempre hay manera de darles la vuelta, todos se conocen, y
Y así como hay algunos que están demasiado comprometidos, hay otros que sienten que pueden aprovecharse de una situación para conseguir irse para Estados Unidos y que les perdonen los crímenes y empezar una vida aquí. Jonathan, una pregunta por mi parte, la última. Desde mi punto de vista, y bueno, mis compañeros también van a hacer su última pregunta, pero la mía, Jonathan, es la siguiente, muy sencilla. De Juan Planchar existir, ¿él qué preferiría? ¿Que ganara Trump o Biden? Bueno, después contesto, después hago mi pregunta. Si Juan Planchar existiera, mira, yo creo que le gustaría que gane Trump porque Scarlett conoce a Trump. Ajá, exactamente. Y creo que por ahí él siente que se puede montar en algo. Lo que sí, o sea, pero creo que también cree que importa menos de lo que parece, ¿no? Y Juan es un tipo muy cínico y cree que en el fondo Trump ya no invadió, ¿sabes? Es una cosa de que si alguien iba a invadir, iba a ser Trump, pero no invadió. Entonces, de aquí para adelante, entre uno que no invade y el otro que nunca invadiría, tampoco hay mucha diferencia, es fácil, ¿no? Sí. Yo no quería dejar por fuera el tema de, como tú bien decías, de la crónica y la necesidad de los artistas registrar mucho los eventos atroces y reivindicaciones también morales por encima de los demás que han ocurrido en la Venezuela en los últimos años, ¿no? Fue muy grato ver en la venganza de Juan Planchar a Oscar Díaz, ¿no? Siendo inmortalizado en esa novela y rescatando a Juan Planchar, ¿no? Oscar Pérez. Oscar Pérez, perdón, no sé qué fue lo que dije, Oscar Pérez. El comisario Oscar Pérez. ¿Qué nombre dije, perdón? Oscar Díaz. Oscar Díaz, perdón, Oscar Pérez. El hermano de Simón. Oscar Díaz es mi profesor de Derecho Laboral con quien hablé hace 3 días. Me refería a Oscar Pérez, quien sé muy bien quién es y, por supuesto, este notable comisario de la Policía Técnica Judicial, ¿no? El héroe del helicóptero. Sí, a mí me parece muy, muy importante porque me parece que es un caso muy particular, muy raro, porque en Venezuela estamos acostumbrados a que tanto militares como policías son malos, y de repente salió un tipo que era bueno y estamos tan... ¿Ah? Y nadie le creyó, exacto, como bien señalas en el libro, ¿no? Y nadie le creyó porque es imposible concebir que exista un policía bueno venezolano. O sea, eso es una vaina que no ha existido nunca, ¿no? El hecho de que venga un tipo y diga que él es bueno, o sea, un uniformado con armas, es algo que yo siento que dice mucho de lo que somos como sociedad, y el hecho de que él y su grupo terminaron de alguna manera sacrificándose por un país que no creyó nunca en ellos, es muy importante para realzar y recordar en un futuro país en el que queramos construir unas fuerzas armadas y unos policías decentes. Yo sí creo que nos ayudará mucho tener el recuerdo de estos mártires que sí dieron su vida por una misión quijotesca que tenían ellos, ¿no? Porque él tenía algo de Quijote, ¿no? De que él con sus 4 o 5 compañeros iba a lograr la rebelión que iba a tumbar a un ejército. Era un poco inocente de su parte, pero de manera simbólica me parece que es una figura muy importante para el futuro de Venezuela, y creo que nosotros nos llegará un momento en el que tengamos que reevaluar quiénes son nuestros ídolos. Yo personalmente creo que a Simón Bolívar hay que desterrarlo para siempre. Esa mierda no nos ha traído nada. Y creo que va a haber que reescribir nuestros ídolos y reescribir las personas a las que admiramos, y desechar lo que trajo malos resultados, ¿no? Actualizar las imágenes, ¿no?
Sí, el mito del caudillo libertador enfermó al país de manera irreparable, ¿no? Y eso hay que evitarlo, hay que cambiarlo, aunque sea bueno, aunque Bolívar haya sido bueno, no importa, hay que cambiar esa historia y contarle a la vaina que era un tipo que violaba mujeres y se murió de sífilis, porque no sirvió para nada ese mito, o sea, hizo muchísimo daño. Va a haber que cambiar los mitos, va a haber que cambiar los valores desde lo más básico de lo que es el venezolano, y creo que un policía bueno que en una épica casi simbólica termina dando su vida por la libertad de los demás es mucho más valioso que muchos otros que han sido admirados en nuestra historia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jonathan. Mira, Jonathan, hay que recuperar los símbolos, hay que recuperar los símbolos que han sido apropiados por el chavismo. Y actualizar esos símbolos, ¿no? Que ha creado el chavismo, ese nombre bolivariano, el cual ha expropiado el chavismo, pues no es el Simón Bolívar el Libertador, no es sencillamente... Ya así es, sí. Ya así es. Mira, ya así es, hay que aceptarlo. Bolívar se perdió. Igual que el color rojo, hay que recuperarlo, ¿no? Para el color podemos discutir. El movimiento libertario. Pero Bolívar se lo quedaron ellos, brother. Eso ya es una realidad. Yo sé que hay gente que tiene todavía emociones por Bolívar y vaina, pero la realidad es que Bolívar es el mito fundacional que destruyó a Venezuela. Y hay que recuperar a Simón Bolívar como YouTube recuperó la canción Helter Skelter de Charles Manson, Jonathan. Hay que recuperar ese símbolo y el rojo. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que enterrar el Simón Bolívar del chavismo. Eso sí hay que hacerlo. Y toda su falsedad y sus falacias. Mira, una pregunta, Jonathan, para ir cerrando, que se nos va pasando un poco el tiempo. Las aventuras de Juan Planchar y la venganza de Juan Planchar, si uno navega un poco la sociedad latinoamericana, hay muchos Juan Planchar colombianos, ecuatorianos, peruanos. El virus hizo metástasis en la región. Ahora bien, no hay una manera de llevar esa obra literaria a otras plataformas que puedan cubrir todo este sector o todo este territorio latinoamericano, inclusive el hispanoparlante aquí en los Estados Unidos. No hay proyectos para llevar Juan Planchar y la venganza de Juan Planchar a una serie, a una plataforma como Netflix o Amazon Prime o algo de esto. Y una última pregunta en esa misma línea. ¿Qué viene ahora con Juan Planchar? ¿Podemos esperar una tercera novela también de Juan Planchar? Mira, la adaptación es posible que suceda. O sea, yo sí he estado un poco como que desarrollando algo que sería bastante diferente a la novela, porque creo que la novela, como mencioné antes, está específicamente escrita para lectores venezolanos que saben muchísimo de la situación del país y no necesariamente para un público internacional. Creo que ese es el valor que tiene la novela, creo que es para especialistas, ¿no? Sí creo que hay una versión que se puede adaptar para un público internacional y sí he estado un poco coqueteando con esa idea, pero no es algo que estoy a punto de hacer ni nada, porque creo que tendrá su momento. O sea, sí creo que va a suceder, pero creo que sucederá en el momento, y lo ideal sería que suceda en un momento en el que ya Venezuela esté en otra situación, ¿no? Y sí, obviamente habrá una tercera novela de Juan Planchar. Yo siempre que sienta que puedo comunicarle al país cosas con este personaje, lo voy a hacer. Pero creo que también tardará su tiempo, ¿no? O sea, hay un momento ahorita en el que los últimos 2 años no sabemos cómo entenderlos, ¿no? Hace muy poco estábamos todos alineados con la esperanza de Guaidó y la certeza de que esto se había acabado porque el mundo entero estaba apoyando a un líder venezolano decente. Y la desilusión de esa esperanza es muy dura y ha hecho muchísimo daño.
pero no sabemos cuál es el final de esa historia todavía, ¿no? Y creo que falta entender eso. Si recuerdas cómo termina la novela, empieza un poco eso. Pregunta por un personaje de la política venezolana, ¿no? Que lo está buscando. No voy a decir el nombre, pero por eso. Mira, te está buscando fulano. Por eso. Está 2 veces en ese libro. Y Juan estará sin lugar a dudas involucrado en todo eso, pero creo, y tengo mucha información muy interesante, pero yo no creo que se puede, yo creo que no se puede llegar a una conclusión de lo que es el fenómeno Guaidó y lo que va a significar para Venezuela hasta que no sepamos un poquito más, porque yo estoy en desacuerdo que eso se acabó. Yo creo que construir lo que se construyó alrededor de Guaidó, una figura reconocida como líder legítimo de un país por más de 50 países, no va a volver a suceder. Sí, y eso no se construye así nomás. O sea, yo creo que por ahí hay que seguirle pegándose a esa vía. Sí, es una coalición internacional la que representa a Guaidó. Y Guaidó, es decir, hay muchas críticas a cierto entorno de Guaidó, unas legítimas, otras no tan legítimas, pero lo cierto es que Guaidó ha demostrado ser un líder, y Guaidó es un tipo que no ha cedido a la tentación populista, ¿no? Ojalá que todavía haya más de Guaidó, y bueno, ojalá que efectivamente se pueda restablecer la democracia y el orden constitucional en Venezuela, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con digamos, tratar de disolver, digamos, esa coalición de 60 países y reemplazarla por algo menos, por algo abstracto, ¿no? O sea, yo creo que ahí es bastante peligroso el punto en el que estamos, ¿no? Y yo todavía hay una idea que a mí me gusta, que no le gusta más nadie en todo el país, ¿no? Y cada vez que la menciono me caen encima, pero yo no descartaría la solución de 2 estados. Bueno, hoy en día vivimos prácticamente en 2 estados, ¿no? O sea, claro. Hay 2 presidentes, 2 asambleas, 2 tribunales supremos, pero si mencionas que tiene que haber 2 países, te dicen que eres apátrida. Ajá, sí. Yo creo que hay una posibilidad muy útil para ambos lados de separarnos, y creo que somos un país muy sentimental, y cada vez que uno menciona eso te insultan y es un desastre, pero creo que cada vez más nos dirigimos en esa dirección. Es una dirección que ha tenido precedentes que funcionaron en la historia, o sea, y creo que el juego está trancado para ambos lados por primera vez, porque no es verdad que el chavismo está cómodo. O sea, el chavismo está sancionado, no pueden viajar, no pueden salir ni a un restaurante, no pueden ir para ningún lado. A ellos no les gusta lo que están viviendo, ¿no? Y creo que se puede llegar a una solución que permita a ambos lados tener lo que necesitan, y puede que para allá vayamos, ¿no? O sea, es difícil porque no hay nadie empujando esto. Sí, aquí hay un comentario de uno de los usuarios que dice que somos unos huérfanos, dice Carla de la Hoz. Y de cierta manera, bueno, sí, yo creo que Venezuela estamos sin esa figura que nos pueda proteger. Hay un problema fundamental, que es: no hay nada más antivenezolano que el chavismo, entre todas las cosas. Y como tú bien lo señalas en la novela, primero por la importación de todo esto del partido Baas, de los sirios, los iraníes, los iraquíes, los cubanos, esa mezcolanza, los disidentes de la FARC, el ELN, toda esa mezcolanza, ese pasticho de ideología, tendencias, movimientos políticos que están ahí, ¿no? Y que pasa por el Foro Sao Paulo, y de movimientos ultra radicales como movimientos un tanto más moderados de izquierda latinoamericana, pero todos tienen en común el no ser democrático, ¿no? Y lo cierto es que como ya hay partes de Venezuela, como el Estado Bolívar, en los cuales el Estado no tiene presencia, y quienes ejercen la función del Estado son el ELN, los disidentes de la FARC, en los barrios, los sectores populares, las bandas criminales, ¿no? Y hay un retroceso del Estado importante y una gran necesidad de que efectivamente se ejerza soberanía dentro del territorio nacional, ¿no? Una de las grandes cosas que le faltó a Guaidó es que
fue o es un presidente constitucional interino, pero que no tiene poder alguno de ejercer atribuciones dentro del territorio nacional ni ejercer soberanía, ¿no? El territorio está tomado por grupos irregulares, violentos, de FARC, ELN, hasta Hezbollah, bandas criminales, pero sencillamente no existe forma alguna de que pueda establecerse un camino para restablecer la democracia o el orden constitucional en Venezuela, ¿no? Eso ha sido sumamente grave, ¿no? Así es. Jonathan, me gustaría escuchar algún tipo de reflexión tuya para ir cerrando ya por acá. Y bueno, y primero que todo, agradecerte inmensamente hayas compartido tu tiempo con nosotros aquí en Globo Miami a través de FOMO. Muy bueno el programa, desearte el mayor de los éxitos como siempre lo has tenido a través de tanto de tus películas como de tus obras literarias, y ofrecerte nuevamente que por acá es tu casa. Nada, muchas gracias a ustedes, muy interesante la conversación y siempre a la orden, y agradeciéndoles por las cosas bonitas que dijeron sobre mi película, sobre mi novela. Yo siempre puedo contar con que en Venezuela me quieran, eso a veces es más importante de lo que parece. Así mismo es. Sergio, Diego, reflexiones para ir cerrando. No, más nada, un abrazote para todos ustedes y esperemos que termine la pandemia para que nos veamos en algún momento. Gran abrazo. Así mismo es. No, solamente agradecerle a Jonathan por su tiempo y además por su gran sencillez al describir su novela, al decir que es una narrativa bastante sencilla, ¿no? Es una narrativa bastante compleja. Es una novela que me recuerda mucho a Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa y a La tía Julia el escribidor, ¿no? Que tienen, digamos, ese elemento del humor en la narrativa, pero además contrastan el elemento del drama, ¿no? Y con personajes muy, muy humanos, ¿no? A lo Tolstoy, ¿no? Cuando decía, digamos, cuando muera, muchos dirán que fui bueno, otros dirán que fui malo, pero ni unos ni otros tendrán la razón, ¿no? Esos personajes complejos y esa manera como se relacionen con otros personajes es lo que hace una gran novela, y ciertamente las dos novelas de Juan Plachard son unas novelas extraordinarias y una gran contribución a la literatura, no solo venezolana, sino yo diría latinoamericana. 100%. Bueno, y por señor, eso, muchas gracias por esa contribución, Jonathan. Gracias. Me despido entonces sin dejar de agradecer a la audiencia que nos acompañaron el día de hoy a través de nuestro Facebook Live de todos los martes a la 1 p.m. FOMO por Globo Miami. Sin antes también recordarle que nos pueden seguir por nuestras plataformas de social media, @Globo Miami en Instagram, @Globo Miami en Twitter y @Globo Miami Facebook. Y también nos puedes ver a través de globomiami.com. Un fuerte abrazo, se les quiere y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, muchas gracias.